Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos y en el día de hoy vamos a hablar sobre soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar y para ello he contado con un colega de la profesión, él se llama Bryce Ruibal y os lo presento, él es graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte. Es doctor en Ciencias de Actividad Física y el Deporte porque tiene una tesis doctoral sobre socorrismo acuático. También es cofundador de una plataforma que se llama Mundo Entrenamiento, que muchos la conoceréis, en donde divulgan mucha información sobre el entrenamiento, el fitness, la nutrición, todo con evidencia científica y además hacen formaciones para entrenadores. Y además Bryce también es profesor de socorrismo acuático en la Cruz Roja. Entonces he creído oportuno invitarlo para hablar sobre este tema porque creo que nos puede ayudar, porque bueno, el objetivo de este episodio pues es que bueno, todas las personas que nos puedan estar escuchando pues que salgan con unas conclusiones y con unas nociones básicas de qué es lo que deberían de hacer en caso de encontrarse con una situación pues de parada cardíaca, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar sobre todo en el episodio de hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias, Bryce, por estar hoy aquí conmigo y ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Ernesto, ¿qué tal? Pues es un placer estar contigo. Es la primera vez en la que estoy yo como invitado. Ya has asistido varias veces a nuestras charlas en Mundo Entrenamiento. Y nada, muy contento de que hayas querido contar conmigo. Es cierto que llevo años dedicándome a esto, aprendiendo sobre todo de gente que lleva muchos años investigando e impartiendo docencia sobre el tema. Y yo voy a intentar, pues eso, aportar mi granito de arena, pues para que la gente entienda qué es esto de la RCP, cómo se hace, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y bueno, cualquier otra pregunta que tú tengas preparada sobre este tema. Genial, Bryce. Pues voy a empezar la charla de hoy con una pregunta que es, bueno, que nos hables un poco sobre qué es una parada cardiorrespiratoria y si realmente sucede tanto como creemos y cómo de grave es una parada cardíaca. Sí, a ver, una parada cardiorrespiratoria, una definición un poco técnica, pero que se va a entender, es un cese brusco e inesperado de la función cardiorrespiratoria. Es decir, que el corazón de repente deja de funcionar, ¿vale? Hay muchas razones para que esto ocurra, pero a nivel de RCPs, vamos a decir, normales que ocurren de forma brusca, la cardiopatía isquémica es una patología que las produce en gran medida. Para que te hagas una idea, esto afecta aproximadamente a 700.000 personas al año, ¿vale? Con lo cual, esto de la parada cardíaca, de la parada cardiorrespiratoria, que no es lo mismo, pero a efectos prácticos para nosotros como población va a ser similar, afecta a más gente de la que creemos. Uh -huh. Y de esas paradas cardiorrespiratorias, aproximadamente el 75% son extrahospitalarias. ¿Qué significa esto? Que ocurren fuera del hospital. ¿De acuerdo? O sea que realmente las paradas cardiorrespiratorias en el hospital ocurren muy pocas. Y además las que ocurren en el hospital, pues la gente ya está con profesionales y con medios oportunos para tratarlas rápidamente. Ya. El problema es cuando ocurren fuera, porque de esas que ocurren de forma extrahospitalaria, solamente el 15% reciben RCP. Ocurren principalmente en domicilios, en la calle, en el trabajo, en el gimnasio, en un evento deportivo, y solamente el 15% recibe RCP. Entonces, ¿es realmente un problema grave? Sí, sí, porque aunque no ocurra tanto como podemos pensar, es un elemento muy grave, ya que puede provocar la muerte de una persona en pocos minutos. ¿Cuál es el punto positivo? Que ese cese brusco del que estábamos hablando es un cese brusco y repentino e irreversible. Perdón, y potencialmente reversible. Uh No -huh. es irreversible. Por lo tanto, una aplicación temprana de maniobras de reanimación va a multiplicar muchas veces las posibilidades de supervivencia de una persona. Ya. Vale, has nombrado las siglas, Bryce, de RCP. Para quien no conozca este término, pues me gustaría que se lo explicaras. Y también si realmente consideras que una RCP la puede hacer cualquier persona. Bueno, en primer lugar, la respuesta a si todo el mundo puede hacer una RCP, desde mi punto de vista, es sí. Siempre que no tengas un problema motriz que implique que puedas hacer unas compresiones con los brazos, sí que puedes hacerlo, ¿vale? Y ahora vamos a justificar por qué. El término RCP hace referencia a la reanimación cardiopulmonar. Es una técnica de reanimación que consiste en combinar compresiones torácicas en el centro del pecho, con las manos, con ventilaciones. Uh ¿Por -huh. qué? Porque el objetivo de la RCP es, mientras no conseguimos aplicar unos cuidados avanzados en el hospital, tenemos que conseguir que el corazón de esa persona funcione y que vuelva a funcionar de forma autónoma.
Para eso tenemos que reactivarlo. Una forma de reactivarlo es aplicando la RCP, que es combinar compresiones y ventilaciones. Luego hablaremos más adelante de que hay dos tipos de RCP, lo que se conoce como RCP básica y RCP solo manos. ¿Por qué? Porque por diferentes motivos las ventilaciones en población LEGO es la población que no está formada, no se recomienda, ¿vale? Entonces se recomienda hacer compresiones continuas, que es lo que se llama RCP solo con las manos, comprimir de forma continua. Y la RCP básica consiste en hacer 30 compresiones continuas con un ritmo de unas 100 compresiones por minuto y aplicar 2 ventilaciones, ¿vale? Lo que se conoce como el boca a boca, 2 ventilaciones cada 30 compresiones. Vale. Lo que pasa es que para esto se requiere un poquito más de entrenamiento y bueno, sea cual sea, lo importante de la RCP es que ese corazón siga latiendo y bombeando sangre a todo el cuerpo, especialmente al cerebro, ¿de acuerdo? Especialmente al cerebro, hasta que llegan los servicios de emergencia. Vale, porque tengo entendido, Bryce, que realmente pues esta actuación en primera instancia en cuanto una persona tiene una parada cardíaca que es fundamental para el éxito de la rehabilitación, ¿no?, de esa persona. Sí, el aplicar una RCP de forma temprana en los primeros 3-5 minutos puede multiplicar por 3 las posibilidades de supervivencia de la persona y además puede hacer que esa persona se recupere de la parada cardiorrespiratoria sin secuelas. Vale. Que realmente lo importante es salvar la vida, pero si conseguimos salvar la vida sin que le queden secuelas a la persona, pues es mucho mejor. Por lo tanto, como sabemos que la gran mayoría de las paradas ocurren fuera del hospital y fuera del hospital está la población, vamos a decir, normal, que no es profesional de emergencias, lo importante es formar a esa gente. Por lo tanto, no es que todo el mundo pueda hacer una RCP, es que todo el mundo debe saber hacer una RCP. Porque en cualquier momento, la persona que tienes al lado puede sufrir una parada cardiorrespiratoria y tú, como primer testigo, como primer interviniente, le puedes salvar la vida. Yo realmente no conozco a nadie que esté fuera de nuestro entorno, que no sea socorrista, entrenador o algo, que trabaje y que tenga nociones sobre esto. Mucha gente no sabe, ¿no?, cómo proceder. ¿Tú dónde crees que debería de haber este contenido, esta formación, para que la gente, por ejemplo, no sé, en el colegio con los niños, no sé si los niños podrían aprender a hacerla o en los institutos? ¿Tú dónde crees que deberíamos de empezar a formar a la sociedad con esto de la RCP? Pues mira, desde mi punto de vista, cualquier ámbito de la población es susceptible de recibir formación en soporte vital básico, ¿de acuerdo? Existen, por suerte, cursos de formación de soporte vital básico y uso del desfibrilador en muchos lugares del mundo, aquí en España también, en todas las comunidades autónomas. No todos los cursos tienen la misma duración, pero sí que los contenidos son muy similares, ¿de acuerdo? Aún así es poca gente, en comparación con todos los que somos en la población, los que realmente están preparados para actuar. Desde mi punto de vista, la escuela, educación primaria y secundaria, es uno de los puntos donde más se debe incidir. ¿Por qué? Porque en este país la educación desde los 6 hasta los 18 años, o hasta los 16, perdón, es obligatoria. Por lo tanto, todo el mundo tiene que asistir. Por lo tanto, sabes que si tú vas a los colegios, todo el mundo va a aprender. Y esa gente se va a convertir en los futuros mayores de edad, en los futuros hombres y mujeres, con lo cual estás formando a gente de joven donde esos contenidos le van a quedar aprendidos para el futuro. Con lo cual la escuela, desde mi punto de vista, cuando yo empecé en este ámbito, siempre fue uno de los puntos más importantes donde se debe desarrollar. Y la evidencia científica así lo ha demostrado. ¿De acuerdo? Desde hace muchos años se han aplicado estudios donde enseñaban RCP y soporte vital básico en institutos. Muchos de esos autores son de nuestra tierra, de Galicia. Me gustaría pues, comentar principalmente a Roberto Barcala, a Sergio López, a Cristian Abelairas y a José Palacios. Cualquiera que busque sus nombres en Google Scholar se podrá dar cuenta de la cantidad de investigaciones que han hecho sobre este tema y otros temas también. Y para que te hagas una idea, dos estudios que son muy interesantes se basaron, uno, en enseñar a utilizar el desfibrilador por niños de primaria. Joder. Y hacían la comparativa en el tiempo de uso de este desfibrilador entre técnicos de emergencias y niños de primarias, después de un breve entrenamiento. Y lógicamente los tiempos podían ser ligeramente superiores en los técnicos de emergencias, pero los tiempos en los niños eran muy rápidos para ser niños. Eso nos da una indicación de que sí que pueden utilizarlo, ¿de acuerdo? De que los niños pueden, los niños pueden salvar vidas si saben hacer esto correctamente. Es que se ha demostrado. Se han publicado muchas noticias de niños que le salvaron la vida a su abuelo, llamando al número de emergencias porque lo aprendió en el colegio, haciendo una RCP, etc. Se han demostrado casos. A nosotros nos llegan casos, al que fue mi director de tesis, que damos
él y yo, muchas charlas, seminarios por institutos. Nosotros vamos a institutos donde enseñamos a alumnos, alumnas, padres, madres, profesores, profesoras, equipos directivos, a toda la comunidad educativa, ¿no? Y se ha demostrado que sí que funciona. Y otro estudio muy interesante es donde intentaron y consiguieron que niños y niñas con síndrome de Down aprendieran a realizar RCP. Y la calidad de la RCP, medida con un software después de la intervención, mostró que era una calidad adecuada para la reanimación. Por lo tanto, se ha demostrado que desde muy temprana edad, y sobre todo en adolescentes y en gente adulta, que aprender RCP y usar el DEA es muy fácil y se aprende con muy poca duración. Con cursos muy cortitos, la gente es capaz de aprender a nivel teórico, a nivel práctico, cómo realizar una RCP, lo cual es fundamental para poder salvar vidas a aquellas personas que sufran esa parada cardiorrespiratoria. Genial. Pues, Bryce, si tú tuvieras ahora al lado a una persona que en la vida ha escuchado nada sobre RCP, soporte vital básico, etcétera, ¿qué consideraciones le darías o qué pautas le darías para que esa persona pudiera pues, afrontar una situación como esta? Pues mira, por suerte para eso tenemos un protocolo que es muy sencillo de explicar, que se llama la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es un protocolo que está formado por 4 apartados, por 4 pasos, ¿no? Esto me resulta bastante interesante porque cuando vamos a los institutos nos tienen preguntado, ya, sí, hay que hacer 4 cosas, pero ¿cuál es la más importante? ¿No? Es como diciendo, sí, esto está muy bien, pero ¿cuál es la más importante? Y yo les digo, imagínate que tú tienes un barco que sale un ancla, ¿vale? Una cadena, y que está amarrado al puerto. Y tú rompes un eslabón de esa cadena, el que tú quieras, el primero, el último, el del medio, el que tú quieras. ¿Qué ocurre con la cadena? La cadena se rompe. ¿Qué pasa con el barco? Que se va. Pues esto es lo mismo. El resto de eslabones están perfectamente, pero la cadena no está funcionando. Pues esto de la cadena de supervivencia es igual. Tenemos que conseguir hacer todos los apartados para que la cadena funcione. En primer lugar, tenemos que saber que la persona ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo sé yo que una persona que me encuentro tumbada en el suelo está en parada cardiorrespiratoria? No, porque a lo mejor está durmiendo. A mí me pasó, yo trabajando de socorrista muchos años, había gente que a lo mejor salía de noche y por la mañana estaba en la playa, no en muy buenas condiciones, vamos a decirlo así, y claro, estaba tumbado y yo no sabía qué es lo que le pasaba. Entonces yo no podía empezar a hacer una RCP a esa persona e imagínate que está durmiendo. Entonces lo más importante es saber, claro, parece al principio hace gracia, pero claro, tienes que saberlo. ¿Cómo lo puedes saber? Muy fácil. Existe una maniobra que se llama la maniobra de apertura de la vía aérea, donde tú lo que haces es abrir la vía aérea y puedes escuchar y sentir la respiración. Entonces tienes que coger la cabeza de una persona, aquí está la frente y aquí está el mentón, y tienes que elevarla, ¿vale? Y al hacer esto, tú puedes ver el pecho, si se eleva o no, y puedes además escuchar la respiración. Esto con el COVID ha cambiado, que lo podemos tratar después si lo es oportuno, pero tú con esa manera ya sabes si respira o no, ¿de acuerdo? Entonces, si no respira, entonces es cuando tienes que iniciar la cadena de supervivencia. Y muchas veces cuando estamos en los cursos hacen el protocolo, ¿no? Fingido, pero hacen el protocolo, entonces hacen la maniobra de escuchar y no escuchan la respiración. Y dicen, no respira, y se ponen a hacer la RCP. Entonces nosotros le dejamos que hagan la RCP. Y cuando llevan un minuto dicen, oye, no vienen con el DEA. Y yo, pero has pedido el DEA. No viene la ambulancia, y yo, has pedido la ambulancia. Es que si no la pides, no viene. Entonces el primer paso y el más importante, desde mi punto de vista es el más importante porque es el primero y es con el que se inicia, Sí. es la llamada al servicio de emergencia. Pero eso, Bryce, una vez sabes si respira o no, o ya de primeras. Si la persona no respira y ¿Sí? no contesta, ¿vale? Esa persona está inconsciente, con lo cual no es una situación vital porque la persona respira, pero también se debe llamar a emergencias, ¿vale? Indicar que tenemos una persona que está a nuestro lado que respira, pero que no responde a estímulos. Le gritamos, le tocamos en los hombros y no nos responde. Entonces hay que llamar. Y lo que tenemos que hacer es colocarlos en posición lateral de seguridad, ¿vale? Que es una posición en la que hacemos es girar el cuerpo para que quede la cabeza boca abajo, ¿vale? Para que en el caso de que se relaje la musculatura de la lengua, que no le vaya hacia atrás, sino que caiga con la fuerza de la gravedad. Sí. ¿Sí decías? No, sí, te estaba afirmando, sí. Claro, eso es lo más importante. Siempre que la persona no responda hay que llamar a emergencias. Lo que ocurre es que no es igual que respira que no respire, ¿de acuerdo? Bien. Si respira, la situación no es tan grave como si no respira. Si no respira, ahí sí que tengo que llamar al 112, pero decir que tengo una persona que no responde y que no respira, ¿vale? Que está en parada cardiorrespiratoria, porque ahí ya se movilizan unos servicios que no se movilizarían de la otra manera. Sí.
Y siempre nos van a preguntar lo mismo, ¿vale? Que es quiénes somos, dónde estamos, qué ha pasado si no se los explicas bien y que no colguemos el teléfono, ¿vale? Yo siempre le digo a los alumnos que el 112, el 112, es como hablar con tu novio o con tu novia cuando está enfadado. Es mejor no colgar, ¿vale? Es mejor no colgar. Pues esto es igual, el 112 es igual, es mejor no colgar. Tú no Mantenerse cuelgues. ahí. Sí, sí, sí. Oye, es que lleva un minuto que no me responden. Tú no cuelgues, tú espera, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces llaman a un médico que está de guardia Sí. y el médico se pone en contacto contigo. Ujú. Esto ocurre más en sitios donde a lo mejor se puede aplicar algún medicamento, se puede administrar algún tipo de medicamento, que no seguramente no sea nuestro caso, pero siempre nos pueden dar unas indicaciones. O si yo, por ejemplo, sé que no respira, pero no me acuerdo de colocar el desfibrilador, Mm. pues él me puede indicar cómo colocarlo, ¿vale? Porque hay mucha gente que hace los cursos de formación y se pone muy nerviosa cuando esto ocurre, porque no es igual la simulación que la realidad, ¿de Claro. acuerdo? Yo he trabajado 8 años como coordinador de servicios de socorrismo, he impartido docencia, incluso en congresos me he encontrado con situaciones reales y sí que te pones nervioso. Mm. Aun teniendo formación en el ámbito, siempre te pones nervioso, pero cuanta más práctica tengas, más probable es que te salgan bien las cosas porque lo haces de forma automática. Con lo cual la práctica es fundamental para esto. Bien, una vez que yo he dicho dónde estoy, una vez que yo he dicho qué es lo que ha pasado, les he dicho que sé hacer RCP porque he hecho un curso, ellos me van a indicar, vale, pues haga la RCP y espera que llegue el servicio de emergencia, no cuelgue. ¿Cómo hago la RCP? Bien, la RCP tengo dos formas de hacerla. Como decíamos antes, la RCP básica y la RCP solo manos. ¿Cuál debo hacer yo? Ahora con el COVID, sobre todo, se recomienda la RCP solo manos, porque con el COVID, como veremos después, hay que tener mecanismos de barrera, que se llaman, que antes no se aplicaban. Ujú. El RCP solo manos es muy sencillo. Yo lo que tengo que hacer es colocar mis dos manos, voy a poner una aquí, la otra por encima, entrelazando los dedos, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que apoyar es lo que yo le llamo el talón de la mano, no el centro de la palma, sino el talón de la mano en el centro del pecho de la persona. Ujú. ¿De acuerdo? El talón de la mano en el centro del pecho. Lo que tengo que hacer es los brazos extenderlos completamente, ¿vale? Y desde ahí utilizar la fuerza del tronco para bajar y subir, bajar y subir. Sin Es doblar muy los codos. importante. Sí, bloqueando los codos. Ujú. Por qué es importante lo de bajar y subir con la espalda? Porque si yo hago la fuerza con los brazos, primero, es probable que no consiga aplicar la profundidad que requiere. Y segundo, me voy a cansar mucho más. Con lo cual voy a parar muy pronto de hacer RCP. Ujú. ¿Cómo debo hacer el RCP? La profundidad que se debe alcanzar es de 5 o 6 centímetros. Entonces, la gente no lo sabe, pero para hacer una profundidad de 5 centímetros hay que hacer fuerza. ¿Se puede llegar? Sí, pero no es simplemente contar, ¿de acuerdo? Hay que aplicar presión. Y Ujú. otro punto muy importante es la frecuencia, es decir, el ritmo al que yo comprimo. El ritmo al que yo llevo a comprimir está entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿vale? El ritmo de la Macarena, el ritmo de los Bee es un ritmo muy adecuado, ¿vale? Sería algo así. Claro, sería como 2 por segundo, más o menos, o algo así. Casi 2 por Sí, segundo. Casi 2 sí, por sí. segundo sería un buen ritmo. Y luego hay un aspecto muy importante. Hemos tratado la posición de las manos en el centro del pecho, hemos tratado la profundidad y la frecuencia. Y hay un apartado que a nosotros en la investigación, cuando hacíamos investigaciones, nos parecía muy interesante y la gente no le suele dar importancia o no lo suele reconocer, y es la reexpansión torácica, la descompresión. ¿Por qué? Porque es tan importante comprimir como descomprimir. Y Ujú. yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Si yo cojo una esponja, ¿de acuerdo? Sin apretar, la pongo debajo de una ducha de agua, la saco y la aprieto, sale muchísima agua, ¿verdad? Sí. Pero si yo la esponja está seca, si yo la aprieto fuera, la pongo debajo del agua y la saco, ¿qué le pasa a esa esponja? Que no tiene Absorbe. agua. Ujú. Exactamente. Entonces lo que tengo que hacer es que el corazón se llene de sangre y luego comprimirlo para que la expulse. Si Ujú. yo comprimo y no descomprimo, el corazón no se llena de sangre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Claro. es tan importante la compresión como la descompresión. Ujú. Eso tengo que hacerlo sí o sí. ¿De acuerdo? Es la manera de conseguir que el corazón siga bombeando sangre. ¿Qué ocurre? Que esa sangre se va a quedar sin oxígeno con el paso del tiempo. ¿Cómo damos oxígeno? Mediante la ventilación. ¿Se recomienda hacer la ventilación? Antes del COVID, se recomendaba hacer la ventilación, más que por motivos de contagio, por motivos de seguridad. Porque yo recuerdo que cuando estaba haciendo la tesis, realmente se ha demostrado que las ventilaciones en una RCP son contraproducentes. Es decir, la ventilación se entiende como un mal menor. Ujú. Las compresiones torácicas no deben de interrumpirse en ningún momento.
Pero si son para ventilar correctamente, entonces sí. ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado en muchas investigaciones, he tenido la suerte yo de participar en alguna, que las ventilaciones son más difíciles de ejecutar bien que las compresiones de ejecutar bien. Claro. Y más Es una difícil persona ventilar bien. claro, más una persona de a pie, ¿no? Que tampoco tuvo una formación sobre esto, pues comprimirá mejor que ventilará, a lo mejor, ¿no? Exactamente, una persona que tenga poca formación o que no tenga formación, seguramente las compresiones le van a salir mejor que las ventilaciones. Es más, se llegó a la conclusión de que no debía ventilar la población lego porque, entre que mucha gente tenía miedo, gente le daba asco, en algunos casos podía haber vómito, y otra que lo hacían mal y dijeron, mira, No compensa. RCP Only Hands, que es lo que es como Sí. se denominó, RCP solo manos y andando. Igualmente, la ventilación, si yo sé hacerla y es una persona de confianza a la que le ha pasado, yo personalmente, como profesional, sí que la haría, aunque me encuentre en la calle. Sí. Ahora con el COVID, ante un desconocido sin medios barrera, no. ¿De acuerdo? Pero igualmente, no sé ventilar, tengo miedo, no pasa nada. Simplemente compresiones hasta que lleguen los servicios de emergencia. Compresiones ininterrumpidas. Me marco el ritmo en la cabeza y comprimir de forma continua. Si esa persona está comprimiendo y los servicios de emergencia están tardando y ves que se cansa, o sea, no puede seguir, ¿qué recomendarías en este caso? Si estás tú solo en el domicilio, lo primero de todo, si ocurre en un domicilio, te recomendaría que después de llamar al servicio de emergencias, abras la puerta de tu casa. Porque si estás haciendo la RCP, no debes parar para abrir. Entonces, este tipo de cosas es difícil de acordarse, pero son Sí. cosas que parece que no, pero son importantes. Está bien, claro, está bien Sí, saberlo. sí, Sí. sí, es importante. Si yo estoy solo, puedo llamar a algún vecino para que venga a relevarme y si estoy en la calle, pues le pediría a alguna persona, ¿de acuerdo? Sí. Buscaría a un adulto en la calle, no porque el adolescente o el chico o la chica no vaya a poder hacerla, sino porque quizás en una situación de emergencia, en gente sin experiencia, aunque todo el mundo se pone nervioso, un adulto sí que va a poder actuar en mayor o menor medida más que un chico o que una chica. ¿De Sí. acuerdo? Pero buscaría una persona, o preguntaría a alguien que tuviera formación, o buscaría una persona que yo sepa que me pueda ayudar. La reanimación solamente se para en 3 situaciones, ¿vale? Si estoy completamente desfondado y no puedo continuar, si llegan los servicios de emergencia o si la persona vuelve en sí. Porque hay gente que dice, no, es que llevo 20 minutos, ya no se va a recuperar. Puede ser, porque a medida que cuanto más tiempo pasa, las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente, pero aún así tienes que seguir, ¿de acuerdo? Entonces yo le recomiendo que pida el reemplazo de una persona que le pueda ayudar. Pida el reemplazo cuando vea que está muy cansada y que no puede más. Vale, entonces, resumiendo, para que quede súper claro, en caso de que una persona esté vivenciando una parada cardiorrespiratoria de una persona que esté al lado o en su casa un familiar o lo que sea, dime los pasos pam, 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 para que quede ya súper grabado. Vale, antes de eso, lo último, te voy a decir el paso ¿Sí? 3 y 4 de la cadena que nos faltaba, que el paso 3 es el uso del desfibrilador, que hay mucha controversia con desfibrilador sí, no, solo para adultos, luego lo podemos tratar. Vale. Ese sería el tercer paso, el uso del desfibrilador, que es muy importante, Vale. una vez que se ha pedido. Y el punto cuarto es la atención en el hospital, el soporte vital avanzado, que ya no sería competencia nuestra. ¿De acuerdo? Vale, sí. Entonces, en resumen, sé que la persona ha sufrido una parada porque se echa la mano al pecho o cae fulminado de repente. Llamada al 112. Lo primero de todo, ¿vale? Llamada al 112 diciendo dónde estoy, quién soy y qué ha pasado. Y no colgar. Eso es lo fundamental. Si yo sé hacer RCP y estoy con gente, lo idóneo es que pida que alguien llame y yo empiece con la reanimación. Bien. Porque que sea el segundo punto no significa que sea el segundo en orden de intervención. Si puedo pedir que alguien llame y yo ejecutar RCP, mejor. Bien. Vale, ya he llamado. Ya viene la ambulancia de camino y me pasan con el médico. Inicio la RCP. Si tengo formación y mecanismos barrera, 32, 32, compresiones, ventilaciones. Que no, compresiones de forma continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el desfibrilador o lleguen los servicios de emergencia. Bien. ¿Que llega el desfibrilador? Una persona lo tiene que poner mientras yo sigo comprimiendo. Si la persona no sabe poner el desfibrilador, le digo que comprima y yo lo coloco. No se debe parar la compresión para colocar el DEA, salvo que esté yo solo. Perdona, Bryce, si ninguno de los dos sabe poner el desfibrilador, en el 112 les podrían ir dando los pasos a seguir o... Sí, los desfibriladores son muy sencillos porque solamente traen 2 botones. Uno que es on-off, que creo que todo el mundo lo va a entender, y otro, sí, imagino, y otro que tiene un rayo.
y parpadea con luces, con lo cual creo que también se puede entender lo que significa, ¿vale? Y aparte, yo digo que al desfibrilador lo que le falta al desfibrilador es levantarse y hacer la RCP. Porque tú cuando lo enciendes te dice, desabroche la ropa del paciente, coja los electrodos, coloque los electrodos como se indica y en cada electrodo tienes un dibujito de un pecho de un paciente diciendo dónde se colocan. Siempre se coloca uno sobre la clavícula derecha, ¿vale? Y otro en el costado izquierdo, debajo de la axila. ¿Por qué? Para que el impulso nervioso, la corriente, vaya por encima del corazón y lo reinicie. Digamos que la persona cuando sufre una parada cardiorrespiratoria, en muchas ocasiones el corazón se queda haciendo esto, que es lo que se llama fibrilar. Comprime, pero no comprime así, sino que comprime así. Entonces esto no es suficiente. Entonces lo que hace el desfibrilador es pegarle un calambrazo para reiniciarlo, como cuando reinicias el ordenador. Sí, ¿De acuerdo? un reset. Entonces, Sí. el desfibrilador se coloca siempre aquí en la clavícula derecha y en el costado izquierdo. Y el desfibrilador te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Coloque los parches, analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente, sepárese del paciente, pulse el botón de descarga y de repente aparece un botón haciendo así, en naranja. Entonces tú pulsas el botón. Después el botón te dice, inicie la RCP. Si no sabe, clique en el botón azul parpadeante. Hay un botón que pone una I de información que lo tocas y te dice comprima y te hace pum, 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 con un altavoz. Con lo cual te lo dice todo lo que tienes que hacer. Te Trae recuerda que manual. llames al servicio de emergencias si no lo has hecho. Claro. Digamos que ya viene con el manual de instrucciones y que precisamente es para que la gente que no tuviera formación pues pueda utilizarlo en un determinado momento. Más Sí, adelante porque te voy a preguntar. las siglas son DEA, entonces desfibrilador externo automático. Y si os fijáis están en los aeropuertos, en los pabellones, centros comerciales y ahí no hay médicos ni enfermeros normalmente. Claro. De hecho es Entonces es para el uso de obligatorio, no sé desde hace cuánto tiempo es obligatorio tenerlo en este tipo de centros, ¿no? Que Sí, antes no. en ciertos tipos de centros es obligatorio tenerlo y además puedes tener desfibriladores, puedes tener un espacio, lo que se llama un espacio cardioprotegido, cuando tienen DEA, y hay Vale. nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Para que la gente se dé cuenta, aquí en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de La Coruña es nivel 3, porque tenemos 3 desfibriladores. Ajá. En un espacio donde normalmente en algunos sitios no hay ni ninguno o uno, aquí tenemos 3. Entonces es Ya. importante que la gente se empiece a concienciar y cuando vea el simbolito de DEA verde en los sitios, es que es un espacio cardioprotegido y hay desfibrilador. Muy bien. Más adelante voy a preguntarte también sobre esto, sobre el desfibrilador, pero hay una cosa también que mencionaste que me parece muy interesante en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, desgraciadamente, con el COVID. Estabas hablando de que la RCP es compresión y es ventilación. Claro, lo que tú dijiste, ¿no? Ventilación estás pues, más expuesto, ¿no? A un posible contagio con una persona que haya tenido una parada. Entonces, me gustaría saber si hay alguna especie de protocolo nuevo o que se haya modificado el anterior, teniendo en cuenta esta circunstancia que es la del COVID. Pues sí, efectivamente, con el tema del COVID, la RCP, sobre todo la extrahospitalaria, ha modificado su protocolo de actuación y aquí tenemos que agradecer también pues, a Roberto Barcal y al resto de investigadores del grupo de investigación de socorrismo acuático de la Universidad de La Coruña, que hizo una serie de recomendaciones para los socorristas, pero que se pueden aplicar también en la población general. Y su artículo, pues si alguien lo quiere buscar, se publicó en la revista del Ministerio de Sanidad, si no me equivoco. Creo que tiene una revista científica y publicaron unas recomendaciones para la COVID-19. Y lo más importante en estas recomendaciones es utilizar mecanismos de barrera, que principalmente son el uso de gafas, de mascarilla FFP2 a poder ser en el reanimador y guantes de látex. ¿Vale? Eso es lo más importante, porque es lo que está en contacto. Y luego, para la hora de ventilar, pues contar con otra persona que tenga un ambú. El ambú, para el que no lo sepa, es esa mítica pera que aparece en las películas que apretan y les da aire, les da oxígeno a la gente que sufre una parada. Y ese tipo de ambús ahora tiene que tener lo que se llama un filtro EPA, que lo que hace es filtrar muchísimo el aire que la persona saca cuando yo comprimo, porque yo a comprimir la persona está expulsando continuamente partículas. Entonces se recomienda hacer una RCP completa si las dos personas pueden utilizar guantes, mascarilla y gafas, y si tienen ese ambú con ese filtro EPA. En el caso de que no lo tenga y sea en la calle, lo que tengo que hacer es protegerme con mascarilla, proteger a la persona con mascarilla y si no tiene, ponerle pues un jersey sobre la cabeza para evitar ese flujo de partículas y al terminar de hacer la RCP, que tiene que ser solo manos, lavar bien las manos, tirar la mascarilla, lavar la ropa
y avisar al servicio de emergencias que has hecho RCP ante una persona que no sabe si es positivo o no. Cuando empezó esto del coronavirus, si esto ocurría, te hacían una PCR, tanto a ti como a la persona, si sobrevivía, pues para ver si lo tenías o no. A día de hoy no sé si se sigue haciendo, pero tienes que avisar de que has hecho una RCP hospitalaria, que has estado en contacto directo con una persona y que no sabes si esa persona tiene COVID o no tiene COVID. Vale, vale, vale. Después hay otra cosa, otra cuestión que también seguramente las personas que nos estén escuchando pues estén preguntando, ¿no? Que es que estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria en una persona adulta, pero queremos también pues, saber si el protocolo es el mismo con un niño, por ejemplo, ¿no? Un niño que sufre una parada cardiorrespiratoria o incluso pues, en la playa una persona que se ha ahogado, si el protocolo cambia, ¿no? Que nos explicaras un poco qué diferencias hay en estos casos. Sí, en las guías de reanimación del Consejo Europeo de Reanimación, que las pueden consultar, ponen guías ERC, cada 5 años se actualizan, van a ver que el soporte vital básico se modifica cuando es para niños, para bebés y para ahogados. ¿En qué cambia en niños con respecto a adultos? Cambia prácticamente muy poco. En niños vamos a poner niños de infantiles, 9, 10, 11 años, cambia muy poco, ¿de acuerdo? Lo único que se hace a veces es si el niño es pequeño, aún no dado el cambio de la pubertad, se puede comprimir con una mano en vez de comprimir con las dos. ¿Por qué? Porque es más fácil alcanzar los 5 centímetros en el torso de un niño de 10 años que de un adulto de 30, ¿de acuerdo? Pero las modificaciones son mínimas. En bebés, por ejemplo, sí que cambia bastante más, porque en vez de hacer 32, ya se recomienda hacer 15-2. Vale, 15 Vale, 15 compresiones, 2 compresiones ventilaciones. con 2 ventilaciones. Si se hace la RCP básica normal, si se hace la de solo manos, se comprime de forma ininterrumpida. Y la compresión se realiza con 2 dedos en el centro del pecho. Vale, estamos hablando de bebés. Claro. Que quede Sí, claro sí. esto, de bebés. Yo recomiendo que en los bebés, sobre todo si son de uno, recomiendo la ventilación. Y explico por qué. Antes de que a lo mejor alguien me salte la yugular, explico por qué. Sí. En bebés y en ahogados, cuando ocurre una parada, el origen suele ser respiratorio, porque los Vale. bebés no suelen tener problemas cardíacos, salvo que sea congénito, ¿vale? Pero en adultos muchas veces el problema es cardíaco, por obesidad, sedentarismo, como decíamos antes, la cardiopatía isquémica, que es una enfermedad del corazón. Pero en niños, en bebés y ahogados no ocurre eso. Por lo tanto, cuando el problema es respiratorio, que hablaremos ahora sobre ello, es importantísimo y es vital ventilar, porque el problema es la hipoxia. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el problema es respiratorio, es más, en bebés y en ahogados, la RCP no empieza con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Empieza con 5 ventilaciones continuas y luego inicias tu ciclo de 32 o de 15-2. Pero siempre Vale. se hacen 5 al principio. ¿Y qué ¿Por qué? Porque haces? el problema ¿Haces es... 5, 32, 5, 32 así seguido No, o solo haces 5 al 5 principio? ventilaciones y luego el ciclo. Y ya sigues con 32 Eso seguido. sí. Y es muy importante en bebés que la ventilación no es boca a boca, es boca a boca nariz, con lo cual tenemos que cubrir, sellar con nuestros labios toda la cara del bebé. ¿De acuerdo? En adultos es sello alrededor de la boca con mis labios, no es labio contra labio, ¿vale? Sello alrededor con mi boca y el bebé sello toda la cara. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de que se aplique la ventilación. Y en ahogados, se ha observado que, claro, el número de ahogados en España es bastante elevado, ¿vale? Sobre todo en los meses centrales, en los meses estivales, en verano, los ahogamientos son demasiados. Son demasiados. En los últimos, no sé, 8 años ha habido entre 400 y 500 y pico personas ahogadas cada año, ¿de acuerdo? Es una gran cantidad de gente. Y se ha observado que la mayoría de ahogamientos ocurren en espacios privados, en piscinas de uso doméstico y en lugares públicos y naturales donde no hay vigilancia. Con lo cual el Vale. servicio de socorrismo es fundamental para evitar estos ahogamientos. ¿Por qué? Porque son capaces de intervenir en el rescate de una persona antes de que sufra el ahogamiento. Bien, en los ahogados lo que se recomienda es la ventilación, porque muchas veces si alcanzamos a la persona cuando se ha quedado inconsciente y cuando ha entrado en parada cardiorrespiratoria, realizando de 5 a 10 ventilaciones eficaces, podemos conseguir que la persona vuelva a toser y vuelva a respirar, sin ni siquiera aplicar compresiones. Por eso es muy importante ante un ahogamiento actuar muy pronto y actuar primero con ventilaciones. Y después 32 y aplicar el desfibrilador. Eso sigue el protocolo como en el de adulto normal. Pero es muy importante de bebés y ahogados hacer esas ventilaciones iniciales porque la causa principal es respiratoria y no cardíaca.
Genial, genial. Pues creo que lo has explicado perfecto, Bryce, y que ha quedado muy claro y que a la gente pues le va a quedar también pues muy claro. Luego ya también, pues como hablaste antes, ¿no? De que el desfibrilador es una fase de esa cadena, ¿no? Que es vital, ¿no? Y que pues, está disponible en muchos centros, aeropuertos, pabellones, gimnasios, etcétera. Quiero que nos digas cuál es realmente la importancia que tiene el desfibrilador en todo esto y bueno, antes lo hemos explicado, ¿no? Tiene un manual, ¿no? Para la gente que no está formada en él, con lo cual entiendo que cualquier persona podría utilizar el desfibrilador, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, yo recuerdo que hace años fui a un congreso y un médico de emergencias empezó a decir que ahora dijo, está muy de moda, esto fue por el 2012-2013, está muy de moda decir que el desfibrilador hay que usarlo todo el mundo lo puede usar, que no se puede hacer daño con un desfibrilador, y eso es mentira. Existen dos formas de hacer daño con un desfibrilador y yo me quedé impactado, porque claro, yo venía de una enseñanza que me decía todo lo contrario. Entonces él mostró un vídeo en su casa donde estaba un maniquí de RCP y lo que hizo fue coger el desfibrilador y agarrarlo y golpearlo en la cabeza del maniquí repetidas veces. Y luego cogía los cables de los electrodos, los ponía alrededor del cuello de la cabeza del maniquí y lo estrangulaba, ¿no? Entonces decía, sí que se puede hacer daño con el desfibrilador. Lo decía a modo de broma de, si lo usas para lo que está diseñado, no puedes usarlo mal. Uh -huh. Incluso si lo colocas en los sitios donde no tienes que colocarlo, no le vas a hacer daño. Uh Y -huh. si la persona no está en parada, el desfibrilador no funciona. Porque si analiza el ritmo cardíaco y detecta ritmo cardíaco, tú puedes pulsar el botón de descarga que no va a descargar. Uh -huh. Con lo cual no puedes hacer daño. ¿De acuerdo? O sea, yo se lo digo a la gente, si algún día con mis amigos, si algún día me da un paro cardíaco y tenéis un desfibrilador, ponedmelo, y si me ponéis uno delante y uno detrás, pues bueno, también tiene lógica poner uno delante y uno detrás. Es más, en niños existen unos parches que adecuan la intensidad de la descarga, porque en niños es menor. Y si no tienes parches para infantiles, te recomiendan colocar los parches de adulto uno delante y uno detrás. Uh -huh. Con lo cual no es tan descabellada la idea. ¿De acuerdo? Hay Vale. que colocarlos siempre que pueda correctamente, pero no es tan descabellada. Entonces, por supuesto que lo puede utilizar todo el mundo el desfibrilador, porque salva vidas. Es más, aunque en la cadena de supervivencia el desfibrilador aparezca en el tercer eslabón, si yo tengo un desfibrilador en el sitio donde ocurre la parada, antes de llamar al 112 y antes de iniciar el RCP, ya debo colocarlo. Porque se ha demostrado que lo más eficaz, sin lugar a dudas, para revertir una parada cardíaca es el uso del desfibrilador. La Vale. RCP puede mantener a la persona con el corazón latiendo y con la sangre bombeando por su cuerpo, pero Sí. es muy difícil que en una parada cardíaca se revierta solo el corazón con RCP. Sin embargo, con el desfibrilador las posibilidades se multiplican por 5 o por 6. Uh -huh. También si se utiliza en los primeros minutos, siempre. O sea Ya. que lo de intervenir pronto es muy importante para la RCP como para el desfibrilador. Y después el desfibrilador es que es muy sencillo de utilizar. Están hechos para la población lego, para el que no sabe nada. Ya. Entonces es muy difícil utilizar mal un desfibrilador. Es muy difícil. Vale. Genial. Hablaste antes, Bryce, de que desgraciadamente al año pues hay muchos ahogados, ¿no? En las playas, en piscinas, por a lo mejor falta de vigilancia o incluso pues temeridad, ¿no? O por lo que fuese. Eh, yo creo que, en mi opinión, pues los socorristas es un gremio que no se le... Te puedo decir incluso que hasta no se les respeta, porque es típica la situación de una playa que ponen bandera roja, pues que el señor que tiene 80 años discuta con el socorrista que él se conoce la playa, que no hace falta poner bandera roja, que se quiere bañar, etc. Te habrá pasado seguro a ti, ¿no? Entonces yo Sí. creo que a nivel, pues eso, social, el socorrista es un chavalito que está ahí en la playa ganándose unos euros y que no se le da la importancia que tiene y que además precisamente su trabajo es prevenir, ¿no? No tener que reanimar, ¿no? Sino tener que evitar situaciones como estas. Me gustaría que me dieses tu opinión, Bryce, sobre la profesión, si se le puede llamar profesión, no sé si se reconoce como profesión a un socorrista, que no se le considera tampoco sanitario, ¿no? Cuando realmente pues, va a estar expuesto a situaciones pues que a lo mejor requieren pues, de reconocerlo como un sanitario al final, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que los socorristas estén más reconocidos, más respetados y más ubicados en un sistema sanitario en el país hoy en día? Pues mira, aquí ya me voy a mojar un poco más, ¿vale? Soy una persona que no me gusta normalmente
meterme en charcos, como quien dice, pero como esto es mi profesión, pues aquí sí que me voy a meter un poco en un charco. Hasta ahora he dado todo datos objetivos y científicos, es decir, Ajá. alguno puede estar más actualizado o menos actualizado, creo que están todos bastante actualizados, pero son datos y son protocolos que hay que utilizar. Con respecto a los ahogamientos, lo primero que tengo que decir es que el 100% de los ahogamientos infantiles se debe a falta de supervisión. El 100%, no el 99,9%, el 100%, ¿vale? Eso es lo primero. Espera, Y un segundo, después, Bryce. Puntualizando Sí, este dato que acabas de dar, ¿quieres decir que entonces faltan o hay necesidad de más profesionales, de más socorristas? Puede en el ser una caso de los conclusión. niños pequeños, en el caso de niños pequeños hace falta supervisión de los padres y de los responsables. Ajá. Vale. En el caso de niños pequeños. Y luego se ha observado que los ahogamientos que ocurren en las playas, el gran porcentaje ocurren en playas sin servicio de vigilancia. Yo eso te lo digo porque tuve que hacer una revisión para mi tesis doctoral y aparte en los cursos de socorrismo que yo doy, que te voy a explicar cómo doy yo los cursos para que la gente entienda si es una profesión o no. Después de yo decir lo que voy a decir, a ver si la gente lo entiende como profesión o no. Yo siempre empiezo hablando de las estadísticas de ahogamiento y hablando de la problemática para que se tomen esto en serio. Eh, entonces, en adultos que se ahogan, sobre todo en las playas, ocurren en playas sin vigilancia. Y se ha demostrado que tanto los ahogamientos como los accidentados medulares son aproximadamente en un 80-20 mujeres contra hombres. Es decir, de cada 10 ahogados, 8 son hombres. Ujú. Es más, hace unos años salió una noticia muy interesante, creo que era en La Voz de Galicia, donde el jefe de traumatología o de accidentados medulares de aquí del hospital del Chuac decía que en los últimos 5 años no le había llegado una sola mujer con lesión cervical o de columna vertebral por zambullidas, por tirarse en el mar. Ni una sola mujer en 5 años. Entonces yo siempre Vale. les explico a mis alumnos que los hombres somos más estúpidos que las mujeres. Entonces, por lo menos en esto. Por Sí, lo menos en esto, ¿no? La más mítica broma de temerosos. a que no eres capaz de agárrame el cubata, a ver si soy capaz. Pues Sí. esa broma no es tan broma. Ah, Y se ve en las datos de ahogamiento, que es un 80-20, que es una barbaridad. es Es una muchísimo. barbaridad. Muy ¿Vale? significativo, sí. Entonces, ¿a qué se deben principalmente los ahogamientos? Pues a tres cosas. En primer lugar, exposición al agua. Cuanto más tiempo estás en el agua, más probabilidades tienes de tener un accidente. Es como en la carretera, el que más tiempo conduce, más posibilidades. Segundo, práctica de actividades deportivas acuáticas. Y Ujú, tercero, consumo de alcohol y drogas. ujú, La cantidad de gente que se mete a bañarse en piscinas y en playas ebrio ujú, es más de la que pensamos. ujú. Es más de la que pensamos. Por lo tanto, para evitar ahogamientos sin contar con los socorristas, que lo vamos con ellos, sentido común. Si yo tengo sentido común, no me va a pasar nada. Eso está claro que creo que ha dejado de existir hace mucho tiempo, pero bueno. Sí, por desgracia, antes era más en los adolescentes, los que eran cabezas locas, ahora se está yendo con la edad para arriba, ¿no? Parece que como que se está quedando más tiempo. Ya no Pero hay. esto Sí. puede prevenir muchísimos accidentes, no solo ahogamientos, cualquier tipo de accidente en los espacios acuáticos. Mm, Y después otro investigador muy importante que se llama David Spillman hizo un estudio en Brasil y creo que después de analizar una gran playa con un gran número de socorristas, observó que durante toda la temporada de trabajo el 98% de las acciones que hicieron los socorristas eran de prevención. ujú. El 98% eran de prevención. Y el 2% rescates y primeros auxilios. Que Ujú, aún así tuvieron bastantes rescates, pero un 98% es trabajo de prevención. ujú. ¿Y qué pasa con la prevención? Que es el trabajo que no se ve. Porque ¿cómo respetas tú y cómo le das importancia tú a algo que no ha pasado? No, en Claro. esta playa no hace falta que pongas 5 socorristas porque nunca pasa nada. A lo mejor no pasa nada porque hay 5 socorristas vigilándola. Ajá, Pero claro, como no se ve, esta frase la decía José Palacios en un libro suyo, decía, es muy difícil darle importancia a algo que no se ve. claro. Entonces, la prevención es el trabajo suyo porque te aseguro que después de 8 años trabajando, el trabajo de prevención, de vigilancia, de avisos, es el más cansado del socorrista. Ujú, Estar todo el día en la torre y si tienes que hacer un rescate, entrar y salir, no tiene nada de comparación con estar todo el día encima de la gente. Y ujú. con respecto a la gente que te discute, sí que existe, porque yo he tenido muchos alumnos que también trabajaron en playas después de hacer el curso, y muchas anécdotas que yo les contaba o situaciones que ellos veían como algo lejano o algo imaginario, les ocurrían tal cual. Y me llamaban o me enviaban un correo, oye, me ha pasado esto, tenías razón. Y yo he tenido la suerte de trabajar en Malpica de Bergantiños, si me permites que te lo diga, donde la gente se comporta muy bien. Y no Ujú. hemos tenido ningún tipo de accidente grave, ni ningún ahogado, ni ninguna muerte en todos los años que he trabajado, ni desde que dejé de trabajar en 2016 hasta hoy. O sea Ajá. que ahí he tenido la suerte de trabajar con gente que se comporta, ¿no? Sí, sí. Y se comporta porque realmente lo hacen por ellos, no por mí. Sí, Ellos sí. se cuidan por su seguridad, no por hacerme a mí el trabajo más fácil o más difícil, que les Claro. da igual.
Sí. Entonces, yo creo que con sentido común se pueden reducir muchísimos accidentes. Después, la formación del socorrista. Aquí debemos agradecerle a gente como José Palacios, Roberto Alcala, Cristian Abelairas, Sergio López. Me gusta repetirlo porque han hecho un trabajo muy grande en los últimos años que muchas veces no es recompensado. Puedo tirar también a Silvia Aranda, María del Castillo, a Lupe, que ha trabajado aquí en las playas de Beiros muchos años. Y esa gente es la que dignifica la profesión, porque gracias a eso, antes la formación de socorrista podía durar 40 horas. Yo hice un curso cuando no estaba del todo regulado como ahora. Yo hice un curso de 340 horas presenciales para formarme como socorrista y llegué al verano y tenía sentado a mi lado a un chico que lo hacía bien, pero hizo un curso de 80. Entonces, claro, no puedes estar igual de formado con 80 horas de formación que con 340. Eso creo que todo el mundo lo entiende. Pues en los últimos años, la formación del socorrista en España es un certificado de profesionalidad. Estar regulado en las cualificaciones profesionales, Sí. al igual que muchos otros oficios. Y tiene una regulación y tiene una formación. Y para que te hagas una idea, el socorrista que quiera trabajar aquí en las playas tiene que hacer un módulo de 120 horas de natación, que es aproximadamente como un mes y medio casi todas las mañanas, de lunes a viernes. Me estás hablando que es ya lo más parecido a un FP. Es que realmente se puede considerar una formación profesional de grado 2 dentro de los 5 niveles que existen en las cualificaciones profesionales. ¿Y esto desde cuándo, Bryce? ¿Desde cuándo es así la formación? Desde el año 2011 para piscinas y playas. Y salió más adelante uno para ser coordinador, que es un grado de cualificación profesional nivel 3. Es equivalente a un ciclo superior para ser un coordinador de equipos de servicio de socorrismo, con lo cual es algo que está muy regulado. Sí. Y no solamente que esté regulado, no, es que es el número de horas. A mí hay compañeros y hijos de amigos de mis padres que me dicen que su hijo quiere ser socorrista, que dónde puede hacer el curso. Y yo les explico lo que tienen que hacer y dicen, pero todo eso para ser socorrista. Claro. ¿Por qué? Porque se le está empezando, desde el punto de vista legal, a darle importancia. Ahora falta que esa importancia llegue a la población. Pero un socorrista tiene que hacer 120 horas de natación, 60 horas de primeros auxilios, 90 de prevención, eso claro es muy importante, y 120 horas de módulo de rescate en playas, trabajando en rescates, trabajando con motos acuáticas, con tablas de rescate, accidentados medulares, condición física, y luego después de eso tienen que irse 80 horas de prácticas a una playa. Y después de todo eso pueden trabajar. Y aparte tienen que reciclarse cada 4 años ante posibles actualizaciones que ocurran. Con lo cual es una profesión que está muy regulada, que tiene una carga horaria bastante grande y que tiene muchísima responsabilidad. Porque cuando te encuentras por primera vez una persona que ha sufrido un ahogamiento o un accidentado medular o alguien sangrando o alguien que ha tenido un accidente grave, la primera vez que lo ves y asocias a que la vida de esa persona depende de ti, te cambia mucho el chip. Aun siendo socorrista, hay gente que es socorrista sin tomárselo muy en serio, cuando lo ve dice, uff, esto no es una broma. Esto no es una broma. Claro. Entonces, sí, es una profesión y creo que la gente le tiene que dar más valor del que se le da. ¿Cuál es el motivo? Porque este verano yo he leído una noticia, bueno, a nivel local, ¿no? En Coruña, de que costaba encontrar socorristas, ¿no? Para trabajar en las playas. Sí, ¿Cuál es el motivo por el que faltan socorristas? Bien, lo que ocurre es que antes los cursos duraban mucho menos tiempo, entonces salían muchos más socorristas. Ahora, como el número de horas y de instalaciones que se requieren son mucho más sofisticados, el precio de los cursos es más elevado. Y aunque se imparten muchos cursos gratuitos, que se imparten en la Cruz Roja, por ejemplo, muchos de ellos, cuando son de pago, pues suponen una inversión económica. Sí. Y aquí en Galicia se creó en el año 2012 un registro de socorristas, donde solamente los socorristas con la titulación nueva, con la actual, podían trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? La gente que ya había hecho el curso años atrás y no quería volver a hacerlo, puede acreditarse profesionalmente. Tú vas a unos exámenes y si contestas y haces las prácticas y haces las pruebas físicas como tienes que hacerlas, pues te meten en el registro para que puedas trabajar sin hacer el curso nuevo porque has demostrado que sabes lo del curso nuevo. Vale. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos han hecho el curso en los años 90 y muchos no han trabajado en los últimos años. Entonces, claro, entre que mucha gente no saca la titulación nueva porque exige un tiempo y un esfuerzo mucho más grande que antes, en que a veces el coste económico es elevado y que mucha gente no se está acreditando porque no aprueba las nuevas formaciones, eso hace que el número de socorristas disponibles en Galicia disminuya enormemente. Pero bueno, por suerte en los últimos 4 años se están haciendo muchos cursos
financiados por el Concello de A Coruña, Diputación da Coruña y Xunta de Galicia, por el Fondo Europeo, y están formando muchos socorristas en Galicia cada año de forma gratuita. Vale, está muy bien. Yo, claro, Intentaremos formar más todavía, pero bueno, Ya. estamos en el camino. Claro, yo no estoy metido en el gremio de socorristas, entonces desde mi perspectiva, desde fuera, claro, al final un socorrista trabaja al mes unos meses, pero a lo mejor eso no motiva a que haya más, no lo sé, porque creo que en Sí, Estados pero Unidos, Bryce, no sé si tú estás enterado de esto, en Estados Unidos el oficio del socorrista es distinto que aquí, me refiero. Allí un socorrista es socorrista todo el año y tiene un buen salario. No sé si estoy equivocado, estoy hablando un poco por... ¿Sabes algo de esto tú? sí, a ver, ya no en Estados Unidos, en Gran Canaria, por ejemplo, Ah, los meses de socorrismo de temporadas pueden ser de 10 o de 12 meses. En Gran Canaria se trabajan todo el ya, año. depende de la Y lo zona que- en la que lo- estés, claro. claro, en Mallorca son 6 meses, aquí son 3 o 4. Yo entiendo que eso no motive, pero lo que tiene que tener claro la gente, una cosa, y eso lo sabes cuando tú eres la víctima o el accidentado, es que tu profesión y tu formación, el número de horas de formación que requiere tu profesión, no va en función del tiempo que vas a trabajar. Va Ujú. en función de lo que tú tienes que saber por si ocurre algo si estás Sin trabajando. Es duda. decir, ¿qué ocurre? Que los socorristas de Galicia no atienden RCPs, solamente los que trabajan un año entero. Con lo cual, de Galicia que no aprende RCP. No. Yo puedo estar 3 meses en Galicia, tener 5 RCPs y un año en Canarias y no tener ninguno. Entonces, a Sí, mí me forman para lo que yo tengo que saber. Que entiendo que no motive, porque yo he estado así 8 años y he mm, pagado parte de la carrera y el doctorado con ese trabajo. Entonces, sé lo que es y les entiendo. Pero tienen que saber que es como alguien que saca el grado de ciencias del deporte y no encuentra trabajo de entrenador personal. No, ya, es que ¿para qué estudió 4 años? No, porque tiene que saber. claro. Otra cosa es que luego el trabajo le salga mejor o peor, pero la formación de una profesión va en función de lo que requiere la profesión y no del tiempo que trabajes de esa profesión. Sé que mucha Claro. gente a lo mejor no le gusta esto, y aparte yo he estado en la situación de trabajar 3 meses sí y 9 no, y estudiar durante el año y tener que pagar cosas, pero es que la profesión va en función de lo que tienes que saber y los sueldos han mejorado mucho, porque los Ya, sueldos básicos ahora en muchos pueblos de la Costa da Morte son bastante más elevados que los que yo tenía. Y cosa que me parece estupendamente bien. Pero quiero ya, decir que los salarios ahora son salarios dignos normalmente. ya. Genial, Bryce. Pues bueno, creo que hemos tocado un poco todos los palos. No sé si hay Sí, algo aparte me que... queda un 4% de batería, o sea que si tienes alguna pregunta Pues ya más está. tendrás que ser otro día. Ya está. Yo creo que el mensaje que tiene que quedar claro hoy es que hay que saber hacer RCP, tener unas nociones básicas, porque realmente eso puede salvar vidas y es Sin duda. fundamental esa primera intervención para tener las menores secuelas posibles y poder tener más capacidad de reanimación. Así que nada, te agradezco toda la información que nos has aportado hoy, Bryce, y como siempre, tu colaboración. Así que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Bryce. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Hacía mucho tiempo que no hablaba sobre esto, porque con el COVID dejamos de dar charlas y de dar cursos y siempre me parece bien hacer este tipo de charlas, que son temas que, por ejemplo, en tu canal de YouTube o en tu podcast, que tienes temas muy interesantes. Aún hace poco escuché uno de un médico que es de aquí, de Coruña, Sí, que trabaja en Coruña. Creo que incluso va a mi gimnasio, porque me sonó al ver la cara en vale, la imagen, creo que va a mi gimnasio. sí. Y son temas muy interesantes. Y quizás estos temas no llaman tanto la atención, pero cuando tú lo vivencias le das la importancia que tiene. Entonces me gustaría que se le diera la importancia sin tener que vivenciar esa situación Claro. desagradable y creo que con podcast y con vídeos como los tuyos se consigue. Así que las gracias son para ti por invitarme y nada, cualquier cosa otra más que necesitéis, documentos, artículos, investigaciones, me podéis escribir a mi correo, que si quieres lo digo, que es Sí, claro. bryce.ruibal@gmail.com. Y ya os digo, para los que estén estudiando esto, estén interesados, investigadores como José Palacios, Roberto Barcala, Sergio López, María del Castillo, Silvia Aranda, Antonio Lagorda, David Spielman, hay muchísimos. Los buscáis en Google Scholar y tenéis artículos para aburriros. Si estáis confinados o lo que sea, tenéis artículos para leer el tiempo que queráis. Genial, pues muchas gracias, Bryce, y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos en el episodio de hoy. Nos vemos próximamente en otro episodio. Un abrazo a todos. Chao, chao.